Muy buenos días y feliz sábado para todos nuestros hermanos y amigos que se unen a esta transmisión de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Estamos llegando a un nuevo sábado luego de una semana de muchas preocupaciones, en donde hemos estado orando por hermanos que han estado muy delicados de salud. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero también tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Y tenemos motivos también de gratitud, especialmente porque el Señor nos permite tener un nuevo culto de oración. Los invito a que oremos pidiendo la presencia de Dios. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tu cuidado, por tus bendiciones, por tu protección que tú has tenido con cada uno de nosotros durante la semana que terminó. Gracias, Padre amado, por este día sábado, tu santo día. Gracias, Padre amado, porque tú nos das un día para poder juntarnos contigo, acercarnos a tu presencia, alabar tu nombre, escuchar tu palabra, reunirnos con nuestros hermanos a través de las pantallas. Querido Dios, en esta mañana hay hermanos que están sufriendo problemas de salud. Querido Dios, queremos pedirte que tú seas con cada uno de ellos allí donde se encuentren, que tu presencia esté con ellos, que tu mano sanadora sea con ellos, Padre amado, y que su salud pueda ser restablecida. Con su familia, Padre amado, para que tú le acompañes también. Anímales. Padre amado, a todos nuestros amigos que están sufriendo algún problema, sé tú con cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro y que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Acá damos inicio a este nuevo culto de adoración. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta que hacemos mediante el canal YouTube de nuestra iglesia y también a través de las plataformas digitales Twitter y Facebook de la Iglesia de Ñuñoa. Si no conoce cómo acceder a ella, tome nota a la imagen que aparece en su pantalla y podrá elegir las diferentes plataformas por las cuales emitimos este programa. Durante este culto, nuestra hermana Janet Duverne nos compartirá el informe misionero que en esta ocasión viene de Ucrania, para luego pasar al repaso de la lección
con los esposos Hernández Lillo. Más adelante, el Ministerio del Niño nos tiene preparada una entretenida historia para los más pequeñitos de la iglesia. En nuestra serie Ecos desde Tierras Bíblicas, el pastor Félix Gutiérrez nos hablará desde el lugar donde ocurrió el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pudiendo ver desde otra perspectiva ese acontecimiento. Ahora queremos alabar todos juntos al Señor. Los invitamos a que cantemos con mucho entusiasmo las estrofas de los himnos 211 y 269. De muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado, mediante su muerte en la cruz. Nuevas de la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor. Prefiero a mi Cristo al vano. prefiero
su gracia, riqueza sin fin. A casas y tierras prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Muy buenos días, hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a este rincón misionero, en el cual relataré una de las historias más bonitas que me ha tocado a mí relatar en este último tiempo. El título que lleva es Un niño ruidoso y los personajes son una maestra, por lo tanto para mí la empatía empezó desde ese momento, cuyo nombre es Ludmila, y un alumno cuyo nombre también es Matvi. Bueno, ¿cómo se relacionan ellos dos? Dice que esta maestra era el primer año en el cual ella se desarrollaba como maestra, por lo tanto tenía múltiples desafíos, pero debemos agregar a esos múltiples desafíos este alumno que le decía, por ejemplo, y no se comportaba tranquilamente y no entendía que debía estar muy tranquilo en la sala. Entonces, él preguntaba, ¿dónde debo escribir? O cosas por el estilo.
pero sistemáticamente, o en clases de matemáticas, dice que él gritaba, ¿en qué página del texto estábamos? La maestra le enseñaba con amor que debía levantar la mano, que debía preguntar y que debía guardar silencio en algunos momentos. Sin embargo, este alumno no cambiaba. Otro de los problemas que se manifestaba en el aula es que él era muy violento y no sabía compartir con sus compañeros. Y en el corazón de la maestra estaba el deseo de que él tuviera muchos amigos. En su corazón empezó a reflexionar y pensó y meditó. ¿Qué puedo hacer con este alumno? ¿Qué nuevas estrategias puedo implementar con él de tal manera de poder salir adelante? Bueno, un día se propuso la mejor estrategia que todos nosotros deberíamos implementar, y es orar por sus alumnos. Y ella oraba sistemáticamente. Ayúdame a ser una buena maestra para todos estos niños, pero en especial para Matví. Ayúdame, enséñame, Señor, a hacer lo mejor para él. Ella oraba, dice que todas las mañanas. Sin embargo, al llegar la 6ª semana, notó un gran cambio en el alumno. Él se sentaba tranquilamente, aprendió a levantar nuevamente la mano, a esperar su turno, y por otra parte, empezó a preguntar, pero sin estar gritando ni interrumpir a los otros niños. Pero un día que pasó algo especial, su corazón se conmovió por lo siguiente. Dice que a un niño se le perdió el lápiz y él, Matví, tomó el de él y se lo pasó y se lo regaló. Quizás podía ser un gesto cotidiano y podíamos haber visto que él mejoró su situación, pero lo que la maestra destaca es que era el único lápiz que este niño tenía. Al darse cuenta otro compañero que el niño no iba a poder escribir, otro compañero le regaló un lápiz. De esa manera, esto lo que generó fue que empezara a tener más amigos y también trataba de mejor forma a los otros alumnos. Fíjense que esta maestra está muy contenta, muy agradecida a Dios porque dice que entendió que somos hijos de Dios y que Dios muestra su paciencia y amor. Dice textualmente, Él obra en nuestras vidas para refinar nuestro carácter. Aquel acontecimiento fue un milagro en mi vida y nunca pensé que Dios podía cambiar la vida de este alumno tan rápidamente. Entendí que cuando hacemos todo lo que podemos, Dios hace la parte imposible para nosotros. Mire qué maravillosa historia. Quiero terminar diciendo lo siguiente, lo que esta maestra nos solicita. Ellos no tienen aulas propias en el colegio y este 13º sábado lo que se está solicitando son ofrendas para construir aulas para este colegio porque ellos actualmente hacen las clases en la universidad. Por lo tanto, nuestras ofrendas serán destinadas a ello. Que tengan un excelente sábado y que puedan recordar, como dijo esta maestra, que nosotros tenemos que hacer todo lo que podemos en nuestros distintos ámbitos y el Señor hará lo imposible. Que tengan un hermoso sábado. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que los repartieran. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y sobraron 12 canastas. Queridos hermanos, durante muchos años he utilizado estos textos en muchas iglesias, en muchos encuentros, para recordar que Jesús nos ama y hace milagros en nuestras vidas. Hoy tengo el privilegio de hacerlo desde un sitio que si no es el mismo,
Está muy cercano a donde Jesús hizo este gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Sabéis? A veces nos parece que los milagros solo vienen cuando tenemos todo preparado. Jesús es un especialista en mostrarnos que es capaz de hacer un milagro en nuestras vidas en cualquier momento que lo deseemos y lo pidamos. Me maravilla como cuando los discípulos, después de escuchar a Jesús ese sermón de varias horas en la ladera de la montaña, una ladera de la montaña parecida a esta, una tierra que fluye leche y miel, llena de verdor, aunque la idea que tenemos es seca, tendrían hambre y le decían al maestro: Maestro, ten piedad de estos que te están escuchando. Y Jesús les respondió: ¿por qué mandarlos a comer? ¿Por qué no les dais de comer vosotros? Y entonces Jesús les respondió: vosotros dadles de comer. ¿Y qué hicieron? Hicieron como que no podían. Es imposible, buscaron excusas, como muchas veces nosotros. Menos mal que allí estaba un mozo, un niño, un adolescente, que tenía, un canastillo con 2 peces y 5 panes, y él ofreció eso a nuestro Señor. Y el Señor cogió aquello que aquel niño, confiando en Jesús, lo puso en sus manos e hizo uno de los mayores milagros. Con aquel canastillo dio de comer a más de 5.000 personas. Algo increíble. ¿Qué podemos aprender? Seguro que en tu vida tienes retos difíciles. Seguro que en tu vida necesitas milagros. No esperes a ser perfecto. No esperes a tener todas las posibilidades. No esperes a que todo lo que está a tu alrededor parezca que es lo que va a hacer posible el milagro. Confía en el Señor. Ponlo en manos de Cristo y Cristo hará el milagro que necesitas que se haga en tu vida y que necesita que hagamos en nuestras iglesias. Desde aquí, desde Israel, os invito, ahora más que nunca, a que abréis vuestras Biblias, acerquéis a Jesús y permitáis que Él sea el verdadero milagro en vuestras vidas. Hasta pronto. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Es para nosotros un placer saludarle en el nombre del Señor, deseándole las más ricas bendiciones a cada uno de ustedes y esperando que todos juntos podamos disfrutar de las bendiciones de este día santo del Señor. Sí, hermano, los invitamos a orar para repasar nuestra lección de esta semana. Buen Dios y Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, estamos agradecidos de ti porque tú nos das la oportunidad de compartir junto a nuestros hermanos allí en sus hogares el repaso de la lección de esta semana. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra y que sea también para edificación de nuestra vida. Quédate con nosotros, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, esta semana la lección lleva por título El deseado de todas las gentes. Y no sé cuántos aprendieron el versículo de memoria, como lo hacemos nosotros con la clase 8. Los invito a que lo repitamos juntos. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 63. Ageo llama con justicia a Cristo como el deseado de toda la gente, como también se le denomina el deseado de todas las naciones, porque solamente Él trae la salvación, porque Él trae solamente la paz y la justicia y seguridad para cada uno de nosotros. Solo su justicia puede darnos a cada uno de nosotros el derecho de una de las bendiciones del pacto de la gracia, ya que en nuestra vida
En nosotros no hay ningún mérito para salvarnos. Solamente la gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Y la lección de esta semana comprende aspectos de la revelación divina que no solo tiene que ver con la relación que guardan los mensajes y respuestas de Dios a sus hijos por medio de los profetas, sino también con épocas posteriores al contexto inmediatamente al cual se dan. Es así como durante esta semana la lección aborda cosas muy interesantes que tienen relación directa con algunos versículos de los capítulos 59, 60 y 61 del libro de Isaías. Efectivamente, vamos a ver en Isaías 58:3 cuáles son los efectos del pecado. El pueblo le preguntó a Dios, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? El profeta Isaías responde que Dios es capaz de salvar y escuchar, pero el hecho de que Él no lo haga no es una cuestión totalmente diferente. Dios decide ignorar a su pueblo no porque ese sea su deseo, ¿verdad? Sino porque, como dice el texto en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Eso fue exactamente lo que ocurrió con nuestros primeros padres, cuando una vez que pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. Eso lo relata allí Génesis capítulo 3, verso 8. Claro. Y esta afirmación de que nuestros pecados nos alejan de Dios es la más clara de la Biblia con respecto al efecto del pecado en la relación entre Dios y el ser humano. Isaías esto se explaya grandemente en el resto del capítulo 59, explicando justamente esta situación. Además, este tema está presente a través y lo largo de toda la historia humana, que el pecado puede destruir nuestra relación con el Señor y por lo tanto conducirnos a la ruina espiritual eterna. Y sí, el pecado es principalmente un rechazo de Dios, un alejamiento de Él, ¿cierto? Y cuando se retroalimenta no solo se produce un distanciamiento de Él, no porque Dios nos acerque a nosotros, recordemos que siempre Él toma la iniciativa para buscarnos, para llamarnos, como lo hizo con Adán y Eva, sino que cada acto nos va alejando cada vez más y más hasta alejarnos definitivamente. Por eso que es importante que no le demos la menor cabida en nuestra vida. Y una de las primeras preguntas que aparece allí en el repaso de la lección de esta semana es, ¿quién es perdonado? Y para ello, el libro de Isaías, capítulo 58, desde los versículos 15 al 21, nos presenta distintas situaciones. Por lo tanto, en Isaías 59, ¿cierto?, describe aún más la alarmante relación que se produce entre el pecador y el problema del pecado. Sin embargo, la Biblia a nosotros nos da esperanza de la redención, que todos nosotros, por supuesto, necesitamos, ya que todos somos pecadores, como dice en el libro de Romanos, capítulo 3. Pero al mismo tiempo, este mismo capítulo 3 de Romanos nos dice que son justificados. Los que son justificados pueden ser juzgados como justos únicamente porque reciben por fe el don de la justicia de Cristo mediante su sacrificio. Así es. Entonces, dado que nuestras obras, ¿cierto, Mari? No pueden salvarnos, sino que son una manifestación humana de fe y gratitud hacia con Dios, como dice Gálatas, ¿cierto? La fe que obra por el amor, como un acto espontáneo de obediencia. Eso es lo que son nuestras obras. Por lo tanto, nos deja claro allí el libro de Romanos, capítulo 3, donde dice, por un lado, que todos nosotros merecemos la muerte. Sin embargo, en Gálatas dice que obra las obras del Señor por amor. Y gracias a nuestra obediencia, ¿cierto?, somos justificados por la gracia y por la fe en Jesús. Y por la fe en Jesús. Nada más. En Isaías 60, 1 y 2, hay un llamado
con dos verbos en imperativo que en realidad son una orden del Señor. ¿Qué le dice a Sión? Levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aquí se nos muestra una imagen de la liberación del pueblo de Dios después del exilio, expresada con la descripción de Dios que crea luz de la oscuridad y apunta hacia el cumplimiento final de la salvación por medio de Cristo. Sión es personificada como una mujer que se menciona en el capítulo 59, 20 de Isaías. Dice que los pueblos de la tierra que están cubiertos de tinieblas vendrán a Sión atraídos por la luz de la gloria de Dios que ha surgido sobre ella. Mira que es interesante porque se hace una comparación de esta profecía con la promesa del pacto de Dios a Abraham, allí como está establecido en Génesis, capítulo 12, versos 2 y 3. Vamos a leerlo. ¿Lo leo? Bueno. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira, importante. Muy importante. Dios tenía un propósito universal para cuando eligió a Abraham y a sus descendientes. Y este era que mediante él y su familia, ¿cierto?, fueran benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y esto es muy interesante porque el pacto de Dios con Abraham finalmente sería un pacto con toda la humanidad. Y de esta forma Dios sería revelado a todo el mundo. Así es. Bueno, y en Números 6, 24 y 26, lo vamos a buscar aquí. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta oración siempre la escuchamos como de bendición, a veces al terminar un sermón. Así es. ¿Verdad? Y nos recuerda la bendición que tenía que dar Moisés a Aarón y repetirla a sus hijos cada vez que ellos tenían que contactarse con el pueblo. Probablemente nos dice la lección que Isaías 60 tiene influencia de esta bendición, ¿cierto? Así es. Especialmente, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y hay algo más. Fíjate que la conexión entre la bendición de Aarón, allí en Números, capítulo 6, versos 24 a 26, y juntamente con Isaías 60, versos 1 y 2, radica en que ambos utilizan la misma raíz verbal hebrea, que es BR, que significa resplandecer. Mira. Isaías parece aplicar, ¿cierto?, a la Jerusalén redimida, una bendición del Pentateuco que se menciona en referencia al resplandor del rostro de Dios. Mira. Interesante. Isaías trató de restablecer a su pueblo a su destino antiguo y universal, donde además debían acoger a todos los extranjeros que buscaban a Dios. Esa era la misión del pueblo de Israel. Por lo tanto, Isaías consuela a Jerusalén usando la imagen del brillo, porque ésta no tiene brillo propio. Este brillo imputado expresa bien en Isaías 61. Ha venido tu luz. Además de la influencia de la famosa bendición de Aarón, ¿cierto?, allí sobre Isaías, en el capítulo 60, la idea del resplandor o brillo que tú mencionabas, era muy común en los encuentros que tenía Moisés con el Señor. ¿Recuerdas? Exactamente. Yo quiero leer un pasaje allí en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 29, y dice así: Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Qué hermoso, ¿eh? La temática del resplandor también está presente cuando Dios guía al pueblo de Israel allí en la experiencia en el desierto. En la noche una nube
y en el día, era al revés. En el día Una nube. y en la noche una columna de fuego. Exactamente. ¿Ya? Eso lo dice allí el texto de Éxodo 13:21. Dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego. Isaías 62 presenta otro paralelismo interesante para esta temática del Éxodo, a fin de ayudarnos a comprender la experiencia gloriosa de Jerusalén. Y fíjense que dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria. Dios le promete un futuro brillante, ¿para quién? Para Jerusalén. A pesar de que los rostros del pueblo de Dios muestran las huellas de las luchas pasadas, como dice Isaías 60:15, los días de tu luto serán acabados, porque se mostrará la gloria de Jehová. Isaías lo describe con palabras majestuosas. En Isaías 60:20, que dice, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque te será Jehová por luz perpetua, y los días de tu luto se acabarán. Mira, esto mismo que estabas tú comentando, también el Espíritu Profecía comenta este pasaje de Isaías 61, y ella dice textualmente lo siguiente: Cristo, con poder y grande gloria, viene con su propia gloria y con la del Padre, y los acompañarán los santos ángeles. Mientras que todo el mundo estará sumido en tinieblas, dice, habrá luz en toda morada de los santos. Entonces los redimidos de entre los hombres recibirán la herencia que se les prometió. Así tendrá un cumplimiento literal el propósito de Dios para con Israel. Aún en medio de las manifestaciones del mal, ¿cierto? Los propósitos de Dios han estado avanzando constantemente hacia su realización. Así sucedió con la casa de Israel, ¿cierto? Durante toda la historia de la monarquía dividida. Y así también va a suceder hoy con el Israel espiritual, que es el pueblo de Dios. Esta nueva experiencia, esa cita, se puede volver un poquito atrás, esa cita que acabamos de leer está en Profetas y Reyes, página 531 y 532. Esta nueva experiencia también trae, ¿cierto?, prosperidad abundante, alegría, trascendencia y salvación, que son propias y características de la gloriosa Jerusalén. Y todo esto dice que proviene del Señor. Así también la gloriosa experiencia de Jerusalén, la Jerusalén redimida, por supuesto, será también una expresión del favor divino y eterno que Dios tiene para cada uno de sus hijos. O sea, para cada uno de nosotros. Por supuesto. Y en ese contexto, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se entiende el papel que debe cumplir nuestra iglesia adventista y particularmente cada uno de nosotros? En el sentido de, en relación al capítulo 60, verso 1. Yo creo que el Señor nos dice, levántate, resplandece. Porque tenemos la luz, ¿cierto? Así Pero es. debemos iluminar el mundo. Tal vez lo estaremos haciendo. Una pregunta para cada uno de nosotros. Bueno, nosotros también debemos entonces levantarnos y resplandecer, como decía el texto que tú mencionabas, especialmente por la trascendencia del tiempo que nos toca vivir hoy en día. ¿Ya? Así es. Bueno, también Isaías 61, 1 y 2 nos hablan del año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios. Pareciera que aquí hay dos cosas, ¿cierto? Buena voluntad y después venganza. Claro. Y dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto está en Isaías 61, 1 y 2. Pasamos al 61. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados.
el Espíritu de Dios dice que está sobre este ungido, lo que significa, ¿quién es el ungido? Jesús. El Mesías, El Mesías. ¿verdad? ¿Y cuál era su misión? Predicar las buenas nuevas, ¿cierto? A los abatidos, como dice el texto, ventar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los presos, a los cautivos. Interesante el texto que nos menciona. ¿Cierto? El tema principal que abarca todo el capítulo 61, ¿sabes tú qué es el Mesías? Que Ya. trae la redención, así como trae la redención, también traerá la justicia a su pueblo, porque el Señor es un juez justo. El ungido es un tema recurrente en la Biblia. José, ¿qué significa ungir O ungido, o ungido? ¿ya? Ungir significa tomar a una persona y apartarla para algún oficio o misión en particular. Mira, por ejemplo, Moisés ungió a Aarón para hacer ¿qué cosa? El sumo sacerdote. Y también te acuerdas de Samuel, quien ungió primeramente a Saúl y también a David como reyes de Israel. Sí, eso lo encontramos en 1 de Samuel 10 y 16. Ahora, Dios, el Padre, ungió a Cristo. ¿Cómo lo ungió? Y a través del Espíritu Santo. Exactamente. También en Isaías 61, 1 y 2, Dice que Jesús interpreta que Él mismo es el ungido. así es. Bueno, después de leer el pasaje, comienza a decirle aquí, nosotros vamos a ir a Lucas 4, 21. ¿Te acuerdas de ese sermón que Jesús da? Sí. Dice específicamente, una parte de ese texto dice, no sé si lo tienes, ¿Ya? 4. 4:21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Exactamente. ¿Saben que Elena de White ofrece algunos detalles sobre el uso de Jesús en Isaías 61 en esta predicación en Nazaret? Cuando en la sinagoga Jesús leyó la profecía, se detuvo antes de la especificación final. Él no lee completamente el versículo, lo que decía Isaías, referente a la obra del Mesías. Y habiendo leído la palabra a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, omitió, ¿qué frase, José? Omitió la frase que dice, el día de la venganza del Dios nuestro. Exactamente. Esta frase era tan cierta como la primera, porque las dos son ciertas, de la profecía. Y con su silencio Jesús no negó la verdad. Pero sabes que es interesante porque la audiencia, ¿cierto? Estas personas que estaban escuchando las palabras de Jesús, ellos se deleitaban en espaciarse en la última expresión. ¿Y cuál era la última expresión? El año de la buena voluntad. El día de la venganza. El día de la venganza. El día de la venganza del Señor. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo una situación muy especial. ¿Te acuerdas cuál era la situación que vivía el pueblo judío? En ese momento, ¿quién estaba gobernando? Los romanos. Y ellos eran como esclavos, Claro, ¿cierto? claro. Entonces ellos estaban esperando que se levantara Cristo y su reino, estableciera su reino sobre la tierra. Por lo tanto, ellos estaban felices al escuchar esta expresión. Sin embargo, ¿qué pasó? Jesús la omitió, ¿cierto? No la dijo. No la dijo. Pronunciaban juicio contra los paganos, no discerniendo que su propia culpa era mayor que los demás. Ellos mismos estaban en la más profunda necesidad de la misericordia de Dios, que estaban listos para negar a los paganos. ¿Qué pasó ese día en la sinagoga? Cuando Jesús se levanta entre ellos, ¿cierto? Ellos tienen la oportunidad de aceptar el llamamiento que Cristo le estaba haciendo en ese momento. Pero, y el llamamiento era que el deseo de Jesús era salvarlos, ¿cierto? Atraerlos de la ruina de los pecados que ellos tenían. Así es. Bueno, el día de la venganza de Dios vendrá y el día del furor de su ira. Pero no para nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Así es. Para nosotros será un día de libertad, un día glorioso. Hay una pregunta que dice, ¿quién soportará el día de su venida? ¿Para quién es esta pregunta? ¿Hallará excusa el que se unió a la multitud en la senda de la desobediencia? Esa pregunta es tal vez para las personas que nunca aceptaron a Jesús, teniendo la oportunidad de hacerlo. Sabes que es interesante porque Dios está tratando de purificar a una sociedad injusta, quitando a los rebeldes, ¿cierto? Apartándolos,
y restaurando al remanente del pueblo de Dios, ¿cierto? El pueblo de Dios actual, para que se aleje finalmente de los pecados que en muchos casos, en muchas situaciones, aún están acariciando el pecado. Sin embargo, para que puedan recibir plenamente el premio final a la fidelidad, ¿cierto? Hay que apartarse del mal y resplandecer, como decía el capítulo 60 de Isaías, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, vivimos en una sociedad llena de corrupción, de pecado. Y nosotros como hijos de Dios estamos insertos en ello y estamos al medio. Pero Dios, Él que tiene misericordia de nosotros para alejarnos de eso, para que no nos contaminemos y podamos estar de pie cuando el Señor venga. Mira, por eso que la invitación que nos hace el Señor a través del libro de Isaías, especialmente el capítulo 60, dice, levántate, 60, versículo 1, levántate y resplandece. Nosotros hoy en día estamos viviendo un tiempo complicado, un tiempo difícil, ¿cierto? Todo el mundo lo está viviendo, pero es un tiempo también de gracia para nosotros, porque tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio. Podemos hacerlo a través de las redes sociales, ya que no podemos hacerlo reunidos físicamente en el templo, ¿cierto? Sin embargo, podemos llamar por teléfono a un amigo, podemos enviar mensajes, utilizar las redes sociales, los medios que tenemos a nuestro alcance para de esta forma predicar el Evangelio, antes que caigan los juicios de Dios. Estimados amigos y hermanos, estamos llegando al final de este repaso de la lección que ha sido muy, muy interesante. Como decíamos al principio, el libro de Ageo menciona que hoy está el deseado de toda la gente a nuestro alcance. El mundo necesita conocer a Cristo y para eso Dios nos dice que debemos levantarnos y resplandecer. Que nuestra oración de cada día sea esa, que Dios nos ayude a hacer luces donde quiera que estén. Que el Señor le bendiga a cada uno y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz sábado, hermanos. Chicos, qué alegría encontrarnos nuevamente. Hoy les contaré una hermosa historia de dos jovencitos mellizos. ¿Alguno de ustedes conoce hermanos que sean mellizos? Yo conocí a algunos. ¿Y tú? La semana pasada hablamos de un lindo matrimonio entre Isaac y Rebeca. Y para completar la felicidad, ellos desearon tener un hijo. Así que Isaac oró al Señor para pedirle un hijo. ¿Será que Dios escuchó la oración de Isaac? Sí, Rebeca quedó embarazada. ¿Sería niño o niña? No lo sabían aún. Pero Rebeca estaba preocupada. Algo estaba sucediendo en su barriguita. Así que oró al Señor y le pidió ayuda. Ella quería saber qué es lo que estaba sucediendo. El Señor siempre escucha nuestras oraciones y le dijo a Rebeca que tendría mellizos.
Sí, 2 niños. Isaac oró por un hijo y el Señor le dio 2. Pero ¿por qué entonces estaban peleando en la barriguita de Rebeca? Dios le explicó a ella que cada uno representaría a 2 pueblos distintos. Un pueblo sería siervo del otro pueblo. El mayor serviría al menor. ¡Qué historia para más interesante de estos 2 bebés! Entonces ella estaba embarazada de mellizos. El que naciera primero sería el mayor. En aquel tiempo había una regla divina y también una regla social. El hijo varón que naciera primero sería el primogénito. ¿Qué significa ser el primogénito? Sería el más importante de los hijos. Aquel que quedaría en el lugar del padre como jefe de la familia, el que recibiría las bendiciones y la mejor parte de todos sus bienes. Y pronto llegó el momento más esperado. Rebeca daría luz a sus mellizos. Ellos estaban muy ansiosos de conocer a sus 2 bebés. Dios bendijo a Isaac y a Rebeca con 2 hermosos bebés. Eran mellizos, ¿verdad? Debían ser muy parecidos, pero estos bebés eran muy distintos. El primero en nacer se llamó Esaú. Él era pelirrojo y tenía vello por todo el cuerpo. El segundo le pusieron por nombre Jacob, y al nacer le tomaba el talón a su hermano Esaú. Conforme fueron creciendo se hacían más diferentes, incluso eran muy distintos por dentro. A Esaú le gustaba ser libre, andar por el monte, cazando animales para que la familia tuviera algo de comer. Isaac amaba más a Esaú, le gustaba mucho lo que él cazaba y así tenía algo rico para comer. Jacob, en cambio, le encantaba estar cerca de casa, cuidar las ovejitas, ayudar a su mamá con las tareas de la casa. Por lo tanto, Rebeca amaba más a Jacob. ¡Qué cosa más rara!, ¿verdad? La regla divina dice que nuestros padres deben amar a todos sus hijos por igual. Eso trajo un problema muy grande para la familia. Un día, Jacob estaba preparando una comida muy rica, olía muy bien, cuando de pronto Esaú llega a casa. Había estado en el campo cazando y tenía mucha hambre. Así que ante el olor de una deliciosa comida fue a su hermano y le dijo: por favor, dame de comer porque tengo mucha hambre y esa comida huele muy bien. Entonces, ¿qué tenía de malo en darle un plato de comida a su hermano? Sí hubo algo de malo. Lo que pasa es que Jacob chantajeó a su hermano. Ese plato de comida no sería gratis. Él debía de pagar con algo. Pero eso no es bueno. Los miembros de la familia deben apoyarse unos a otros. Pero eso no fue lo que sucedió. El próximo sábado conoceremos el resto de la historia. ¿Será que habrá tenido un final feliz? Mis amiguitos, la Biblia en Salmo 133:1 nos hace recordar que cuando los hermanos viven en unión, todo es muy bueno, sin peleas. Y si lo dice la Biblia, entonces es una regla divina, la cual todos debemos de obedecer. Ahora te invito a repetir el versículo de memoria para este día. Se encuentra en Proverbios 7:1 y nos dice de esta manera: Hijo mío, guarda mis razones y atesora para ti mis mandamientos. Que la palabra de Dios siempre quede en nuestro corazón. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos y con mucha reverencia invocamos el nombre de Dios. Querido Padre Celestial, gracias te damos por darnos este lindo sábado. Oramos por nuestra familia para que haya paz. Ayúdanos a seguir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y sigamos disfrutando de este lindo sábado.
mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Hoy hablaremos de la importancia de tener una cita con Dios, de acostumbrarnos a tener citas con Dios, ponernos en nuestra agenda, nuestra cita con el Rey del Universo. Escucha este relato bíblico. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Bueno, en mi computadora o computadora, como decimos, tengo un calendario en el cual anoto el momento, el lugar y el tema de cada reunión importante. Esas reuniones que voy a asistir o que tengo que hablar o participar. Y para mucha gente una agenda tal es una necesidad, porque son muchas actividades, ¿verdad? Posiblemente tú también tengas una. Bueno, Daniel tenía solo 18 años cuando fue llevado a la corte pagana para servir al rey de Babilonia. Pero evidentemente él se había propuesto en su corazón, desde hacía mucho tiempo, darle a Dios la prioridad en su vida. Y a esa edad aparentemente se había aprendido la importancia de tener citas regulares con su Padre Celestial. Y como consecuencia de ello, comprobó una y otra vez durante su vida que Dios es suficientemente fuerte y grande para hacer frente a toda emergencia. Y cuando Daniel tenía cerca de 90 años, Darío, el Medo, lo elevó a la más alta posición que un plebeyo podría lograr. Pero la importancia y los compromisos de su cargo no alteraban la regularidad de su vida de oración, y Dios le dio éxito en los negocios del Estado. Y por causa de ello, los que estaban a sus órdenes se sintieron envidiosos y complotaron contra él. Convencieron a Darío que firmara un decreto para establecer que todo el que orara a quien quiera que no fuera el rey, durante los siguientes 30 días, fuera arrojado al foso de los leones. Y ese decreto amenazaba no solo la vida de Daniel, sino, por sobre todo, interfería con las citas que el profeta tenía con Dios. ¿Qué iba a hacer ahora? Pregunto, ¿qué habrías hecho tú? Daniel puso esos momentos de oración por encima de cualquier prioridad o consideración humana. Entró en su casa, se arrodillaba 3 veces al día y oraba como lo solía hacer antes. Algunos, al hacer frente al dilema de Daniel, podrían haber racionalizado diciendo que, asumir una actitud tal implicaba ser un poquito fanático. Seguramente Dios comprendería si uno postergaba sus citas de oración por 1 mes para salvar su vida y seguir sirviendo a Dios y a la humanidad. Otros podrían haber llegado a la conclusión de que esas citas podrían mantenerse en secretas. Al cabo, Dios lo sabe, sin que nadie se enterara. Pero sin duda Daniel, al considerar esas alternativas, debe haber llegado a la conclusión de que en esas circunstancias orar secretamente habría significado causar una impresión incorrecta con respecto a las prioridades de su vida. Ya lo habían visto orar antes en público. Así que dejar de orar habría sido perjudicial para su vida espiritual. Él tenía su cita con Dios cada día. Por eso, amigo y amiga, darle prioridad a nuestra cita con Dios es siempre una mejor manera de vivir. Cuando vaya al cielo cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo nada me faltará, de las buenas nuevas he de hablar. Al cielo voy si yo voy, al cielo voy si yo voy. Al cielo voy si yo voy, con mi Jesús he de morar. Busca desviarnos el mal tentador, siempre nos persigue con furor. Él es para el hombre el gran engañador, nunca con
con Jesús me vencerá. Al cielo voy si yo voy. Al cielo voy si yo voy. Al cielo voy si yo voy. Con mi Jesús he de morar. Cuando vaya al cielo cantaré de amor. Nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo donde moraré, con mi Dios por siempre yo me gozaré. Al cielo voy si yo voy. Al cielo voy si yo voy. Al cielo voy si yo voy. Con mi Jesús he de morar. Al cielo voy. Al cielo voy. Al cielo voy. Si yo voy. Con mi Jesús he de morar. Qué hermoso es escuchar esta alabanza tradicional tan bien interpretada por el Cuarteto Sion, quienes nos comparten su música desde Medellín, Colombia. Que Dios bendiga su ministerio para que sigan dando a conocer el Evangelio por medio de la música. Ha llegado el culto divino, el que en esta ocasión estará a cargo de Diego Clavel, anciano consejero del Departamento de Jóvenes de nuestra iglesia. Los invito a cantar nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. Buenos días, queridos amigos. Antes de comenzar con esta reflexión, quisiera invitarlos ahí, que donde están puedan inclinar el rostro, para invitar al Espíritu Santo a este momento en que vamos a estudiar su palabra. Amantísimo Señor que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. En este momento, Señor, que queremos abrir tu palabra, estudiar la Biblia, las Escrituras, queremos invitar al Espíritu Santo a que more con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con Él, para que sea Él quien nos enseñe acerca de ti y nos permita comprender el mensaje y aplicarlo en nuestra vida personal. Le pedimos sin merecerlo, solamente por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien. Ahora sí, una vez habiendo invitado al Señor a que esté con nosotros en esta reflexión, quiero darles un muy feliz sábado a ustedes que nos están acompañando el día de hoy ahí en sus casas. Y quiero decirles en forma especial que hoy es un día sábado diferente al resto, un sábado especial, porque hoy es el día del joven adventista.
hoy es el Día Mundial del Joven Adventista. Ojo con eso, no es solo un día local, aquí como Iglesia de Ñuñoa que lo estemos celebrando, ni siquiera como región metropolitana o como país, como unión, sino que en todo el mundo hoy día se está celebrando de manera virtual en la mayoría de los casos el Día del Joven Adventista. Así que un muy feliz día a todos los jóvenes de nuestra iglesia, a los jóvenes de espíritu también, a todos los que se sientan jóvenes y se sientan parte del cuerpo de jóvenes de la iglesia de Ñuñoa. Les hago extensiva estas felicitaciones, felicidades, que disfruten su día, porque hoy día es un día, es el día de los jóvenes adventistas. Así que muy feliz día a todos nuestros jóvenes de la iglesia. Y bueno, como Día Mundial del Joven Adventista, hoy día es un sermón, una reflexión especial enfocada en nuestros jóvenes. Sin embargo, el mensaje estoy seguro que va a ser de mucho enriquecimiento espiritual para todos nosotros. Esos jóvenes llenos de vigor, llenos de energía, muchas veces alocados, muchas veces que hacen cosas que un poco rebeldes quizá, que ya a cierta edad uno quizá, los que son más mayores dirían, pucha, yo a esta edad ya no hago las cosas que hacía cuando era joven porque ya no tengo tanta energía. Esos mismos jóvenes que tienen esa energía, el Señor les ha dado una misión, un objetivo. Y hoy día vamos a hablar un poco acerca de ese objetivo, de esa misión por cumplir, que no solamente es una misión que fue dada a los jóvenes, sino que fue una misión en general dada a toda su iglesia. Sin embargo, hoy día los jóvenes adventistas tienen una parte especial que cumplir en esta misión. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Ahí donde está, abre tu Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 6. Y este versículo yo creo que todos los que pertenecemos a la iglesia adventista del séptimo día conocemos, en su mayoría probablemente de memoria, pero muchos otros que no sé de memoria, por lo menos los he escuchado una vez o más. Voy a leerlo. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este versículo tan conocido es el modo en que comienza el muy conocido mensaje de los tres ángeles. Un mensaje especial que el Señor ha entregado a su pueblo y en que los jóvenes tienen una parte muy especial en el cumplimiento de esta misión. Pero la pregunta es, ¿cuándo como pueblo adventista adquirimos o incorporamos este mensaje de los tres ángeles en nuestro lema, en nuestra misión? Y me gustaría que recordemos un poco de historia de nuestros pioneros de la iglesia. Allá por el año 1844, ¿se recuerdan qué fue lo que ocurrió en ese año? Específicamente el 22 de octubre de 1844. ¿Qué era lo que creía el movimiento adventista de ese entonces? Todo el mundo creía que ese día venía Jesús. Sin embargo, ¿qué pasó? No vino. No vino porque en realidad era el momento en que Jesús pasaba en el santuario celestial del lugar santo al lugar santísimo y comenzaba la hora de lo que le llamamos el día de la expiación, el cumplimiento del día de la expiación, el juicio investigador. Sin embargo, en 1844 la iglesia, el movimiento adventista del séptimo día, el movimiento adventista quedó chasqueado. Hubo un gran chasco en la iglesia, bueno, que aún en ese momento no estaba constituida todavía como tal, pero ese movimiento que estaba esperando a Jesús
volver se chasqueó. Y pasaron 2 años en que muchos de ellos comenzaron a salir del movimiento adventista, ya no creyeron más en esta, como quizá algunos le llamaban, ilusión de la segunda venida de Cristo. Muchos salieron, ya no creyeron más, otros formaron nuevas religiones, nuevas denominaciones. Sin embargo, en el año 1846, este movimiento adventista se identifica como el remanente. Jaime White, que sabemos que fue uno de los pioneros de la iglesia adventista, escribió un panfleto, un folletito, que se llamó Una palabra al pequeño rebaño. Y aquí es a través de este panfleto donde entendieron que la iglesia se identificaba con el texto que aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el pueblo se identificó como un pueblo remanente que había quedado, lo que había quedado, en otras palabras, el remanente, lo que queda, de este movimiento adventista que esperaba a Jesús en 1844, y quedó un pequeño grupo que se identificó como el pueblo que había quedado. Ya en 1870 la iglesia entiende que Jesús aún iba a venir. No es que Jesús había fallado y no iba a venir más. Ya entendían que Cristo había pasado al lugar santo, al lugar santísimo, pero aún estaba pronto a venir. Y entendieron que este mensaje debía ser predicado en todo el mundo. Ya en el año 1871, Jaime White por primera vez aplica este texto de Apocalipsis 14:6, que leímos recién, al pueblo adventista, y también lo que podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 10, verso 11. Lo invito a buscarlo. Dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. A pesar del chasco que habían vivido como pueblo, como movimiento adventista, entendieron que este versículo se aplicaba entonces en ese momento a ellos. Era necesario que volvieran a profetizar nuevamente sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, debían llegar con el mensaje de la salvación, con el mensaje de la segunda venida de Cristo, a todo el mundo. Debían alcanzar a cada persona de este planeta con el mensaje de la salvación. ¡Qué desafío! Tremendo desafío que tenía el pueblo pionero de nuestra iglesia en ese entonces, y se había adjudicado. Habían entendido la misión, que debían proclamar el mensaje del advenimiento de Cristo a todo el mundo. Pero la pregunta aquí que cabe de cajón es: ¿qué significaba que este pueblo adventista se haya identificado como el remanente? ¿Significaba acaso que eran un grupo especial, un grupo selecto, un grupo menos pecador que el resto del mundo? ¿Significaba que eran parte de una élite? ¿Qué función cumplía este remanente? ¿Será que la única la función del pueblo de ese entonces, que se había identificado como remanente, era alardear simplemente de que eran el pueblo verdadero y compararse con otros pueblos, con otras denominaciones, y de cierta manera creerse superior? Claro que no. Sabemos perfectamente que esto, que no era la función, el motivo del remanente, pero había una función especial que tenía que cumplir este remanente.
y precisamente no era alardear de que eran un pueblo verdadero ante las otras religiones simplemente porque sí, porque eran parte de una élite. Si vamos a Isaías, el libro de Isaías, en el capítulo 5 y en el versículo 20, los invito a buscar conmigo el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo 20. Si no tienes tu Biblia ahí contigo, te invito a buscarla, o quizá si la tienes en algún dispositivo electrónico, te invito también a seguir el estudio de la Escritura juntos. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice: Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjense que en el año 1900, por allá por el año 1900, solamente un 14% de la población vivía en áreas urbanas. Habían 12 ciudades en el mundo que tenían más de 1 millón de habitantes, solo 12. Hoy día, en 2021, más del 56% de la población mundial vive en zonas urbanas. Y ya tenemos 536 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. Hoy día estamos en una era en que en estas grandes ciudades se está concentrando cada vez más el estilo de vida postmoderno. Este estilo de vida que llamaba Isaías aquí en el capítulo 5, en el versículo 20, de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, donde una era postmoderna donde ya no existe lo correcto, sino que y tampoco existe lo incorrecto, ya no existen cosas buenas ni cosas malas, no existe lo correcto y lo equivocado. Isaías había dicho que iba a llegar el momento en que esto iba a ir cada vez más en ascenso. ¿Y hoy día acaso nos vemos eso como una realidad de nuestros días? Un mundo que no quiere escuchar de Jesús, cada vez más agnóstico, cada vez más ateo, cada vez más indiferente a los temas relacionados con Dios. Ahí está el objetivo del remanente. Ahí está el público objetivo: predicar el Evangelio. ¿A quién? A estas personas que están cada vez más indiferentes a Jesús. Algunos datos solamente que del día del mundo: 1.800 millones de musulmanes. Existen 1.800 millones de musulmanes en el mundo hoy día. Fíjense que estos 1.800 millones de musulmanes creen y tienen en su intrínseco desde la infancia, les han enseñado que creer en Jesús es un pecado, y es un pecado que incluso merece la muerte. Para ellos, y según el profeta Mahoma, como le llaman ellos, Jesús no es más que un simple profeta. Mahoma tuvo, según sus creencias, tuvo una visión donde él se transportaba como a 7 estadios donde se encontraba con distintos profetas, primero Adán, y así comenzaba a encontrarse con Enoc, con Aarón, y en el último caso con Moisés. Y entre más avanzaba en esta escalera, por decirlo así, de visiones o de encuentros, era más importante el personaje con quien se encontraba. Según sus creencias, Mahoma se encontró en el 3er escalón con Jesús, siendo que en el 7º escalón estaba Moisés como el más importante. Y luego de esto incluso pasó a otro estadio donde, según sus creencias, se encontró con Abraham y finalmente tuvo una entrevista personal con Alá. Fíjense que para un pueblo musulmán, 1.800 millones de personas, que para ellos Jesús no es más que un simple profeta, y creer en Jesús como Dios, como Salvador, es un pecado tremendo.
También existen más de 1.000 millones de hindúes en la región hinduista. Más de 1.000 millones de personas pertenecientes al hinduismo que creen en más de 300 millones de dioses. Imagínense, más de 300 millones de dioses, donde Jesús es solo un avatar más entre estos 300 millones. Prácticamente un amuleto, prácticamente uno en el montón. También tenemos más de 700 millones de estos 1.000 millones de hinduistas. Ya tenemos 1.800 millones de musulmanes, 1.000 millones de hinduistas. Tenemos 2.800 millones ya de personas que no creen en Jesús por creencia base. Tenemos 700 millones de budistas también. Y que para ellos el problema en la humanidad no es el pecado. El pecado no es un problema, sino que el problema de ellos es la ilusión de una existencia individual, donde el yo prima por sobre todas las cosas, en donde creen que todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que hacemos es una ilusión, el ilusionismo. Son 700 millones de personas que para ellos el problema de la humanidad no es el pecado, sino que es simplemente el no suprimir los deseos propios, porque esos deseos propios llevan a lo carnal, a lo vano. Nada es real para ellos. Por otro lado, tenemos muchas otras más personas en distintas corrientes de creencia o no creencias, como llamarlo. Los confucianistas, todas las personas no religiosas, que en Occidente vemos mucho, que muchos se dicen llamar cristianos, pero no religiosos. Los ateos, agnósticos, el pueblo judío, etcétera, etcétera, etcétera. En total, más de 7.000 millones de habitantes en el planeta que como pueblo debemos alcanzar. Qué tremendo desafío, ¿no? Y pareciera que la cantidad de personas que hemos alcanzado versus lo que dista por alcanzar, pareciera que a este ritmo no vamos a cumplir la misión de aquí a un buen tiempo más. No se ve un horizonte de término de la misión, si lo vemos humanamente hablando, a un corto plazo. ¿Y cómo es que entonces podemos creer que Cristo está pronto a venir si aún no se ha cumplido ni estamos cerca de llegar a cumplir la misión de predicar este evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Desde la perspectiva humana, cumplir la misión en tan poco tiempo o en poco tiempo es prácticamente imposible, si lo miramos desde nuestra perspectiva. Sin embargo, Dios hizo una promesa al remanente, al pueblo de Dios. Hizo una promesa de que iba a volver. Iba a volver. Y no solamente que iba a volver, sino que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que determina nuestro compromiso con la misión no es nuestra posibilidad de concluirla, sino la obediencia a la orden del Maestro. Qué interesantes palabras. Nuestro propósito aquí en la tierra, nuestra tarea, no es preocuparnos de concluir, no está en nuestras manos concluir la misión, sino que en nuestras manos está en obedecer el mandato del Maestro. ¿Y cuál era el mandato del Maestro? Ya lo leímos, pero volvamos a leerlo. Apocalipsis, ¿qué nos decía Apocalipsis 10? Volvamos a Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y también el que en nuestro texto clave el día de hoy, Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuestra misión, nuestra preocupación no es cuándo vamos a concluir la misión, sino que nuestra preocupación debe ser
predicar el Evangelio, obedecer al mandato del Maestro. Me gustaría que me acompañen a Génesis, al Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Dice, era el contexto cuando Adán y Eva habían desobedecido al Señor y pecaron. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Fue Dios mismo quien comenzó la obra de cumplir la misión. Dios fue quien creó el plan de salvación, y Dios fue quien dio el puntapié inicial para que esta obra sea completada. Fue Dios, no fue Adán, no fue Eva, no fue el hombre el que comenzó la misión, fue Dios mismo. Dios mismo. Por ende, así como Dios comenzó la misión, Él mismo será el que la termine. Acompáñenme a Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este versículo se utiliza lo que teológicamente hablando, y en los estudios teológicos de los más entendidos, lo que se le denomina el pasivo divino. ¿Y a qué se refiere este pasivo divino? Es un verbo, o es una acción, que es ejecutada por Dios. Dice, será predicado este evangelio. Y este será predicado se le llama el pasivo divino. ¿Y dónde encontramos en otros contextos el pasivo divino? Volvamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 1. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Fueron pues, otra vez encontramos el pasivo divino. No dice específicamente quién, no asocia nada a nada, no asocia esta función explícitamente a ninguna persona. Pero ¿quién fue el que acabó los cielos y la tierra? Fue Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. No dice explícitamente quién fue, pero en el contexto se entiende y se usa este pasivo divino refiriéndose a que fue Dios el que concluyó la obra. Si vamos también ahí a Mateo capítulo 5, versículo 4. Mateo capítulo 5, versículo 4. Nuevamente podemos encontrar un ejemplo de este pasivo divino, esta expresión. Mateo capítulo 5, versículo 4, búsquelo ahí en su casa. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nuevamente, recibirán consolación. ¿De parte de quién? No lo dice, no lo explicita, pero en el contexto entendemos que recibirán consolación de parte de Dios. Dios nuevamente es el que completa la acción, el que la finaliza, el que la concluye. Recibirán consolación. Y si seguimos leyendo las bienaventuranzas, podemos encontrarnos que todas las bienaventuranzas están escritas según este pasivo divino. Volvamos a Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio. Otra vez aquí ya entendiendo el pasivo divino. ¿Quién finalizará la predicación del evangelio? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es Dios quien, así como comenzó la obra de predicar el evangelio, es Dios mismo quien completará esta obra. Nosotros solo somos partícipes de la obra de Dios, instrumentos en las manos de Dios
para ayudar, para aportar como instrumentos a la finalización de la obra del Evangelio. Nuestra única función dentro de este plan es obedecer el mandato de Cristo, predicar el Evangelio, no preocuparnos cuándo se va a terminar, porque es Dios que lo va a terminar. Dios tiene un plan. Dios va a terminar la obra del Evangelio, pero tiene un plan. Me gustaría que leyéramos algunos extractos del libro Eventos de los Últimos Días, en la página 207. Dios tiene un plan en que lo refleja y tiene cuatro etapas o cuatro aspectos muy importantes. Si bien no podemos comprender a cabalidad cómo es que Dios va a terminar esta obra, porque es una obra de Dios sobrenatural, sí entendemos que tiene al menos cuatro aspectos. El primero es que Dios va a actuar de una manera sorprendente. Si leemos ahí en Eventos de los Últimos Días, en la página 207, el escritor Ellen White dice: pongan atención, si están haciendo otra cosa en este momento ahí, están un poco distraídos, pongan atención a esta parte. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada. Contraria a todos los planes humanos, habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que debe ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Es Dios que va a utilizar medios y emplear formas y medios que nos van a demostrar que es Él quien toma las riendas, dice el texto. Él toma las riendas en sus propias manos para finalizar la obra del Evangelio. Dios va a actuar de una manera sorprendente, quizá nunca antes vista. Otra característica de este plan que tiene Dios para finalizar la obra de predicar el Evangelio a todo el mundo es que Dios actuará de una manera sencilla. Hay también en el mismo libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 207, un poco más abajo, dice: los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. A veces pensamos que Dios va a utilizar medios complejos para llegar a... Uno dice, ¿cómo va a llegar a tanta gente? No, si es que... Y nos ponemos a imaginar que quizá la internet, la televisión y las redes sociales y no sabemos cómo Dios va a hacerlo, pero va a utilizar cosas sencillas. Quizá use las redes sociales, quizá use la televisión, quizá use la radio, quizá utilizará publicaciones, no lo sabemos. Solo sabemos, quizá las utilizará todas, quizá utilizará alguna forma de las que no conocemos, pero solo sabemos que Dios utilizará formas sencillas para llegar a todo el mundo. La tercera característica es que Dios usará personas comunes. Ojo, personas comunes. Ahí sigue más abajo el mismo texto diciendo: una mente corriente, educada para obedecer un así dice el Señor, está mejor calificada para la obra de Dios que aquellos que tienen aptitudes, pero que no las emplean correctamente. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto, y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. No necesitamos ser eruditos en la Escritura, no necesitamos tener grandes capacidades. El Señor utilizará gente común
para terminar su obra. Y va a capacitar a esa gente común que esté dispuesta a trabajar por el Señor. No te preocupes si no tienes capacidades. Simplemente necesitas decir, obedecer y decir, así dice el Señor. Y el cuarto punto, o la cuarta característica de este plan de Dios, es que Dios enviará el Espíritu Santo. Y quizá la más importante de todas. Un poco más abajo en el mismo libro dice, los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. No necesitamos tener títulos universitarios, magíster, doctorados para ser aptos para predicar la obra del Evangelio. No necesitamos tener un tremendo currículum profesional. Todas esas cosas en el sentido de la finalización de la obra del Evangelio son superfluas para el Señor. Dios necesita personas que estén dispuestas a recibir el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien capacitará las mentes de los obreros. Y aquellos que lo reciban podrán ser parte de la finalización de la obra del Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos participar nosotros de esta misión? ¿Cómo podemos ser partícipes? El Señor nos invita a utilizar su método, el método de Cristo. Solo el método de Cristo, dice la hermana Ellen White, será realmente... no hay otro método más efectivo, dice el hermano White, que el método de Cristo para finalizar la obra del Evangelio. Parafraseando un poco este texto, recordemos lo que dice. Dios, ¿qué hacía? Se acercaba a ellos como quien quiere hacerle el bien a las personas. Mostraba simpatía, saciaba sus necesidades, se mostraba amigable, amistoso, ganaba su confianza. Y una vez que había hecho esto, entonces le decía, ven y sígueme. La invitación, jóvenes adventistas y Iglesia de Unión, es a que participemos de este cumplimiento de la misión de la obra del Evangelio. No necesitamos en estos momentos ir al otro lado del mundo a predicarle a los 1.800 millones de musulmanes, a los 1.000 millones de hindúes o a los 700 millones de budistas. El Señor utilizará medios para llegar a esas personas. Pero sin embargo, nuestra principal misión está aquí, en nuestra comunidad local, en tu universidad, en tu trabajo, en tu vecindario, quizá en el colegio, los más pequeños, nuestros amigos. Utilicemos el método de Cristo. Quizá hay gente entre nosotros que está pasando necesidad, que a lo mejor solo necesita una mano ayudadora, alguien que lo escuche, alguien que sea un amigo, alguien que se gane la confianza, una confianza genuina, no por interés, sino porque realmente nos preocupamos de aquel que está pasando una necesidad. Solo el método de Cristo será el método más eficaz. Si vamos al libro de Juan, en el capítulo 21, el Señor nos dice algo aún más alentador. Vamos al libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y el versículo 22 dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Señor le dio el Espíritu Santo a sus discípulos para que predicaran el Evangelio. Así también nos lo entregará a nosotros. No vamos solos a predicar el Evangelio. No estamos solos en esta obra. Simplemente debemos estar dispuestos a ser usados en sus manos.
La invitación para esta mañana de sábado, en el Día del Joven Adventista, es que utilicemos esa energía de jóvenes que tenemos en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, con quienes nos rodean. Entonces, recordemos que no estamos solos. Es el Espíritu Santo el que hará la obra. Una vez que nos hayamos ganado su confianza, cuando podamos satisfacer sus necesidades, mostrar simpatía, cosas tan simples, todos sabemos hacer eso. Entonces el Espíritu Santo ahí va a hacer su obra. Unámonos a esta obra, obedezcamos el mandato del Maestro y esperemos que de esta manera muy pronto veamos al Señor retornar en las nubes de los cielos. No nos preocupemos de cuánta gente falta por evangelizar, simplemente preocupémonos de obedecer el mandato del Señor. Te invito a orar para pedirle al Señor que nos ayude a comprender y que nos dé el regalo del Espíritu Santo. Querido Dios, te agradecemos por el mensaje que nos has entregado en esta mañana. Gracias porque nos has ayudado a entender de que no necesitamos preocuparnos por cuánta gente falta por evangelizar, ya que esa es una obra tuya, sino que solamente te pedimos que nos ayudes a obedecer. Ayúdanos a obedecer el mandato de predicar el Evangelio, ser instrumentos en tus manos. Bendícenos con el Espíritu Santo, Señor, de manera que sea Él quien actúe a través de nosotros y nosotros seamos simples instrumentos para llevar el Evangelio a quienes nos rodean, a nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de colegio, de universidad, nuestros amigos. Ellos son, Señor, quizás nuestros familiares. Hay familia, probablemente muchos de nosotros, que nuestros familiares aún no aceptan a Jesús. Sé tú con nosotros, Señor, y que el Espíritu Santo hable por nosotros y Él haga la obra de finalizar esta obra del Evangelio, de predicarlo a todo el mundo, para verte pronto volver en la nube de los cielos. Te lo pedimos y agradecemos todo sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a Dios por el tema de esta mañana, que nuestra vida siempre esté en armonía con lo que Dios nos enseña y que cada día nuestra decisión sea la de andar en el camino del Señor. Antes de concluir, cantemos las estrofas del himno 472, Jesús mi guía es. Jesús mi guía es.
el Departamento de Jóvenes tiene una invitación muy especial. En todo el mundo se celebra hoy el Global Today y nuestra iglesia se unirá a la programación de la Unión Chilena, para lo cual los invitamos a ingresar al canal YouTube y Facebook de IASD Chile y sintonizar a las 18 horas el programa de clausura de este evento tan importante, el cual contará con la participación del pastor Carlos Campitelli, director Ministerio Joven de la División Sudamericana, y el pastor Andrés Peralta, director Ministerio Joven de la Asociación General. No se olviden, hoy a las 18 horas por las plataformas digitales de la Iglesia Adventista en Chile. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de oración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cantemos ahora nuestro himno de despedida. Que Dios te guarde.